Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana en un domingo grande como es la solemnidad de la Ascensión del Señor. Jesús resucitado vuelve al Padre. Celebramos con gozo esta fiesta, guiados y catequizados por la liturgia. Donde ha ido Él, dirá la oración de la misa de hoy, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Nuestro horizonte humano está en el cielo, con la Trinidad. Comensales de la Trinidad. Tiene una meditación preciosa el cardenal Cantalamessa. Estamos destinados y hemos sido creados. Nada de lo humano se pierde. El resucitado, sentado a la derecha del Padre, como Rey y Señor de la historia. Pero también, tras la ascensión, tras este misterio en la que Jesús vuelve al Padre, somos enviados por su mandato a anunciar el Evangelio. Anunciar, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. La Iglesia comienza su tarea. No se va para desentenderse de nosotros, dirá el prefacio de esta solemnidad, sino que, como dirá Benedicto XVI, es el comienzo de una nueva cercanía. Esa nueva cercanía que nos va a impulsar, con la ayuda y el don del Espíritu que recibiremos en Pentecostés, a anunciar al Señor resucitado, a hacer presente el Evangelio, a que los hombres de este mundo, de nuestra época, de nuestra historia, conozcan y adoren al Señor Jesús como Señor de sus vidas. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en esta solemnidad de la Ascensión del Señor celebramos además la jornada de las comunicaciones sociales. En una fiesta en la que el Señor nos envía justamente a anunciar el Evangelio, hoy la Iglesia celebra y reflexiona sobre todo este gran mundo de la comunicación en toda su relación con la vida de la Iglesia. Y justamente de esto vamos a hablar hoy en nuestro programa con un invitado de lujo, conocido, Josécho Vera, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Josécho. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Bueno, el lema de esta jornada: compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. ¿Por qué la Iglesia dedica un día a las comunicaciones sociales? Bueno, yo creo que es darse cuenta de una necesidad que hay en la vida de la Iglesia, que es hacernos conscientes a todos los cristianos de una misión. Es decir, la misión de anunciar el Evangelio, la misión de comunicar lo que somos y lo que hacemos, no es una labor que corresponda a los sacerdotes o a los obispos, no es una labor, corresponde a todos los bautizados, ¿no? Tenemos que dar cuenta de lo que somos y de lo que hacemos. Y entonces, como vale la pena, como esta misión es tan importante, vale la pena dedicar un día a hacernos conscientes a todos nosotros de que esto es una misión que nos corresponde, ¿no? De que no podemos olvidarnos de dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, ¿no? Y por eso la Iglesia se anima con ese lema que has dicho. Es un lema que puso el Papa Francisco, de feliz memoria para todos los cristianos, que lo puso en el mes de enero, ¿no? Y que envió un mensaje diciendo eso, ¿no? De compartir con mansedumbre una esperanza, ¿no? O sea, hacer un modo de comunicar que sea sereno, que sea relajado, que sea posible, que sea amable, pero que también cuente la verdad, que es lo que nos salva. Medios de comunicación e Iglesia. La Iglesia, además desde tu puesto pues muy privilegiado, ¿no? en la Conferencia Episcopal, ¿comunica bien o nos queda mucho camino o siempre nos quedará camino por recorrer? Pues todo a la vez. La Iglesia comunica bien, siempre nos quedará camino, tenemos mucho que hacer todavía. Pero yo creo que hay un acento especial que tenemos que poner en la propia comunicación que cada uno de nosotros hacemos. Es decir, más que quejarnos de cómo la Iglesia comunica o de los medios de comunicación que hay o de tal, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿yo cómo comunico mi vida? ¿Cómo comunico la Iglesia? ¿Cómo hago visible el regalo de Dios para este mundo? Y eso es una pregunta personal. O sea, está bien decir, oye, esto tienen que hacerlo mejor, esto tendrían que cambiar, en la Iglesia tendrían que... Muy bien, eso estamos de acuerdo, hay que mejorar, ¿no? Se hacen cosas bien, pero hay que mejorar. Pero tú, ¿cómo lo haces? ¿No? Y eso sí que es una pregunta personal, porque tenemos que ser conscientes de que todos los cristianos, además de tener una responsabilidad, quizás sin darnos cuenta, estamos comunicando qué es la Iglesia. Cuando nosotros tratamos bien a la gente o la tratamos mal, cuando somos amables en nuestro trabajo, somos eficaces, o cuando hacemos mal lo que tenemos que hacer, cuando engañamos en lo que se espera de nosotros, o cumplimos con fidelidad lo que tenemos que hacer, estamos transmitiendo qué es la Iglesia. O sea, todos los cristianos
en nuestro modo de ser y en nuestro modo de hacer estamos comunicando la Iglesia. Y tenemos que darnos cuenta de esa responsabilidad. No es solo una cuestión de cómo comunican los curas o cómo comunican los obispos, que también, ¿no? Y cada uno tendrá que preocuparse de esa responsabilidad, sino de personalmente tú cumples con la vida de la Iglesia, anuncias con tu forma de trabajar, con tu forma de tratar a la gente, anuncias una esperanza o estás esperando a que te lo den todo hecho. Efectivamente. Muchas veces hablando con compañeros, sacerdotes, se ha hablado muchos años de la relación entre la Iglesia, quizás más institución, con los periodistas. ¿Qué relación debe haber? A veces ha habido un poco de miedo, de desconfianza, hay que ser muy cautos y muy precavidos en lo que hablamos. ¿Cómo tiene que ser esta relación con el mundo del periodismo? Es una relación imprescindible. La relación de la Iglesia con los medios de comunicación no se puede obviar, ¿no? Nosotros tenemos un mensaje y hay un público que lo necesita y en medio están los medios de comunicación, los periodistas, ¿no? Ellos son un cauce que nos permite llegar a muchísima gente, ¿no? Es verdad que hoy con las redes sociales y el mundo digital la Iglesia puede llegar directamente a muchos fieles, pero eso no debe obviar la relación personal con los periodistas, ¿no? Que tiene que ser una relación personal de afecto, de caridad, de respeto, ¿no? De decir, oye, yo me fío de ti, me fío de tu trabajo, estoy seguro de que quieres hacerlo bien. Y al mismo tiempo darnos cuenta de que hay otros intereses legítimos en los medios de comunicación que pueden como ponerle un color a tu mensaje, ¿no? Que legítimamente pueden entender una forma u otra de ser, ¿no? Entonces, conociéndonos todos y sabiendo que estamos al servicio de la verdad y al servicio de las personas, tanto los periodistas como la Iglesia podemos encontrarnos para hacer ese servicio al que estamos llamados. Un servicio a la verdad de las cosas, a contar la verdad, porque si no, no hay comunicación. Si no se cuenta la verdad, la comunicación desaparece. O sea, es otra cosa, es ficción, es manipulación. Pero si no servimos a la verdad y si no servimos a las personas, a las necesidades que las personas tienen de saber la verdad, pues nos estamos engañando, tanto la Iglesia como los medios. Hay muchos retos en el mundo de la comunicación que están apareciendo conforme pasan los tiempos y van avanzando las tecnologías. Uno de ellos, las redes sociales. Es verdad que son unos mundos que hay gente que le da un poco de precaución, a veces es un mundo muy pantanoso. ¿Cuál es el papel que tiene que tener la Iglesia en el mundo de las redes sociales? ¿Qué criterios? Bueno, yo creo que las personas de la Iglesia que están en el mundo de las redes sociales, que yo creo que es un camino necesario también y que en el que todos estamos invitados, pero las personas que viven en las redes sociales, que comunican en las redes sociales, que se relacionan, que trabajan, todas las personas que tienen relación, que son cristianas, tienen que vivir como cristianos en las redes sociales. O sea, en las redes sociales un cristiano no miente, no raja, no critica, no insulta, no falta a la caridad. Digamos que tiene los mismos mandamientos que existen en la vida no digital, existen también en la vida digital. Se nos tiene que notar que pues somos amables, somos simpáticos, tratamos bien a la gente, procuramos hacer el bien, procuramos servir. Si en las redes sociales se nos empieza a ir la mano, ¿no? Y empezamos a no decir la verdad, empezamos a engañar un poco, empezamos a estafar, entonces estamos siendo lo que se nos pide, lo que no se nos pide, lo que está fuera de lo que es nuestra vida cristiana. Entonces, en las redes sociales no hay que ser distinto que fuera de las redes sociales. O sea, nosotros tenemos un perfil en la vida real, digamos, y tenemos también un perfil en la vida digital, y tiene que ser coherente. Por eso la gente que es cristiana en las redes tiene que actuar como cristianos. También es verdad que hemos vivido en muy pocos años, en años, ¿verdad? Pero no muchos años, 3 revoluciones que han cambiado totalmente las relaciones personales y las relaciones de la información, ¿no? La revolución de Internet, ¿no? Al finales de los años 90, a finales del siglo pasado, la revolución de las redes sociales y la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Y en solo estos 30 años podemos decir hemos tenido una revolución que ha cambiado radicalmente. Internet cambió la comunicación, las redes sociales la han vuelto a cambiar, la inteligencia artificial la está cambiando. Entonces tenemos que adaptarnos a eso y saber utilizarlo como medios al servicio de la verdad. Bueno, ya me has dicho algo, te iba a comentar también otro reto, la inteligencia artificial, ¿no? Con el cambio de Papa, bueno, pues ya hemos visto que ha habido de todo tipo en la inteligencia artificial. También has dicho, ¿no? En el fondo, si se hace un servicio a la verdad y al hombre, bueno, pues por ahí hay que caminar, ¿no? Sí, o sea, hay que pensar que la inteligencia artificial también es un medio, ¿vale? Es un medio que se puede utilizar para bien o para mal.
y que exige una formación ética de la persona que utiliza ese medio. Pero como cualquier otro medio, ¿eh? O sea, como los teléfonos móviles o como el dinero o como, no sé cómo decirte, como las armas, ¿no? Depende, son medios que, depende de cómo las utilices, va a salir mal o va a salir bien las cosas, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa de comunicación, una herramienta que puede prestar grandísimos servicios, pero que puede hacer muchísimo daño. Por tanto, hace falta personas que tengan altura moral, altura ética, para poder utilizarlas con criterio humano, ¿no? Es verdad que luego la vida real es que entre los hombres y las mujeres hay de todo, hay gente que para bien y gente para mal. Entonces, con las redes sociales y con la inteligencia artificial pasarán muchas cosas malas, pero también pasarán muchas cosas buenas, ¿no? Y yo creo que es un medio al que no se puede renunciar. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de comunicación, medios de comunicación e iglesia, pero vamos a ver este vídeo que hace referencia al Evangelio de esta solemnidad de la Ascensión del Señor. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre había de predicarse la penitencia para la remisión de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y sabed que voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por tanto, quedaos en la ciudad, hasta que seáis revestidos con la fuerza de lo alto. Los llevó luego hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se alejó de ellos, y se iba elevando al cielo. Y ellos le adoraron, y regresaron a Jerusalén llenos de inmensa alegría. Y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios. Seguimos en este domingo grande de la Ascensión del Señor, hablando con José Chovera, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, hablando de comunicación e iglesia. José Cho, una vez una persona hablando de estos temas me hacía una crítica de que quizás en los medios de comunicación la iglesia no afrontaba los temas suficientemente. No sé si lo decía porque no estábamos en los medios de comunicación o porque efectivamente cuando nos vienen los medios no se afrontan, ¿no? ¿Qué criterios? ¿O no siempre es acorde o no siempre es recomendable? Bueno, o sea, es verdad que los medios de comunicación tienen un lenguaje y una dinámica propia que para salir hay que conocerlo, ¿no? Porque sería como utilizar una herramienta sin saber usarla, pues tienes peligro de que te pasen cosas, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es conocer muy bien la dinámica interna y cómo se mueven los medios de comunicación. O sea, hay que pensar que todo lo que dices no va a salir así por el ritmo de una noticia o por el ritmo de una comunicación, no va a salir como lo estás diciendo. Hay que pensar bien claro cuál es tu mensaje y adaptarte a la estructura. Tienes que pensar que el total en un informativo pues no va a pasar de 20 segundos, entonces, ¿cómo voy a contar una cosa en 20 segundos? Bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que adaptar. Pero me parece que, bueno, eso en cuanto a la forma, ¿no? Y luego, en cuanto al fondo, hay que pensar que nosotros hablamos siempre de una buena noticia, ¿no? Pero muchas veces es una buena noticia que contrasta con lo que este mundo entiende como buena noticia. Eso nos pasa desde el primer siglo, o sea que el mensaje que nosotros tenemos de buena noticia no es siempre fácil de entender por el mundo. Entonces nosotros no podemos renunciar a la buena noticia, nosotros no podemos decir, oye, esto nos lo callamos para ser amables, para ser simpáticos. No va de esto, ¿no? Si tú niegas la verdad, no dices la verdad, el mundo sin la verdad se detiene, o sea, deja de avanzar. El mundo solo avanza con la verdad. En realidad, todas las relaciones personales avanzan con la verdad, ¿no? Una relación de pareja, una relación matrimonial, una relación de un jefe y un trabajador, avanzan con la verdad. Oye, esto lo has hecho así, creo que es mejor así.
cuando uno calla la verdad o la oculta, el mundo no avanza, el mundo se detiene, ¿no? En el mundo de la comunicación de la Iglesia pasa un poco así, ¿no? Nosotros no podemos renunciar a la verdad porque entonces el mundo se queda estancado, ¿no? Entonces hay que conocer la forma, cómo se hacen las cosas en la dinámica de la comunicación. Cada una en un medio distinto tiene una dinámica distinta. Pero luego hay que saber contar el fondo y llegar al fondo de las cosas, ¿no? Ese es un esfuerzo que quizá, bueno, vale la pena aprenderlo, ¿no? O sea, hay que formarse, los sacerdotes, los seminaristas, los religiosos tienen que formarse específicamente para la comunicación y luego, bueno, y todas las personas tienen que dar cuenta, eso, en la medida de sus posibilidades, de la verdad que tienen que anunciar. Eso es así, sí, es verdad. En ese conocimiento de la verdad, me imagino una dificultad. Creo recordar que hace unos años esta jornada tuvo como tema las fake news. Bueno, eso es una dificultad grande, ¿no? Forma parte también del mal en el mundo, Claro. del padre de la mentira, en fin, de todas estas cosas, ¿no? Sí, y ahí no hay mucho, bueno, hay que hacer un esfuerzo constante por la verdad. Al mismo tiempo también hay que divertirse un poco con las fake news, ¿no? También hay que dejarlas correr un poco para que se vea que son mentira y que son... Ahora cada vez más nos vamos a encontrar con, bueno, ya los estamos viendo, ¿no? Con vídeos todavía muy simpáticos y muy graciosos, hechos con inteligencia artificial, que claramente son una broma, pero muy pronto van a empezar a salir vídeos que no sabes si son bromas, si son verdad, y va a haber que aprender a consultar los medios de comunicación y a interpretar las noticias para saber si lo que hay detrás es un deseo de verdad o si lo que hay detrás es un deseo de manipulación. Bueno, eso va a ser un nuevo esfuerzo que vamos a tener que hacer con los medios de comunicación. Sí, las fake news y la deepfake va a ser un gran tema para la comunicación. Un poco más personalmente, tu función como director de la Oficina de Información, que quizá mucha gente que nos está viendo conoce poco quizás el organigrama interno de la Conferencia Episcopal Española y tal, y cómo funciona y qué servicio tiene, ¿no? Un poco cuál es tu función, cuál es el servicio que prestas. Mira, hay una cosa que es importante que nos cuesta mucho explicar a los medios de comunicación, que los que vienen con nosotros habitualmente, los que atienden la información religiosa en España lo conocen, pero los otros medios no, y cuesta explicarlo. Es que la Conferencia Episcopal no es un órgano jerárquico por encima de los obispos, no es un órgano que decide lo que tienen que decir y hacer los obispos, y por eso cuando un obispo hace una cosa que es opinable, la Conferencia Episcopal no da cuenta, no tiene que reprender a nadie ni tiene que corregir a nadie porque no es su misión. La Conferencia Episcopal está por debajo de los obispos para servir a los obispos en lo que ellos necesiten. O sea, es un órgano de coordinación, por tanto no están por encima. Y en la labor de comunicación muchas veces es la labor de la Oficina de Información es la relación con los medios de comunicación, digamos, servir lo que los medios de comunicación necesitan. Oye, queremos hacer una entrevista, queremos hacer este programa, necesitamos esta información, lo que sea. Servir a los medios de comunicación, atender los medios de comunicación propios de la Iglesia, digamos que crear contenido especialmente para las redes sociales, la página web de la Conferencia Episcopal, o sea, ofrecer a los medios y a las personas particulares una información propia nuestra, digamos, y luego atender las necesidades de los obispos en el ámbito de la comunicación en lo que ellos pidan, ¿no? Digamos, oye, pues necesitaría asesoramiento sobre este programa, o asesoramiento sobre esta entrevista que tengo que hacer, o necesitaría, bueno, digamos que esos serían un poco los tres focos, ¿no? Atender a los medios, contar lo que hacemos y servir a los obispos. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo del Evangelio de este domingo. Nuestro mayor temor no es fracasar. O que nuestros esfuerzos no sean suficientes. Nuestro mayor temor es sobresalir más de lo que imaginamos. Es nuestra propia luz, nuestro brillo interior lo que nos detiene. Y nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, apuesto? O talentosa. De hecho, ¿quién eres para no serlo? No hay grandeza en hacerte menos para que otras personas no se sientan inseguras. Nuestro destino es brillar. Y no solo algunos, sino todos. Cuando prendes tu luz interior, inconscientemente iluminarás y darás permiso a otros para hacer lo mismo. Porque cuando nos liberamos de nuestros propios temores, también liberamos a los que nos rodean.
Estamos ya en la recta final de nuestro programa, en este Domingo Grande de la Ascensión, jornada de las comunicaciones sociales. Estamos con José Chovera, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, no nos queda mucho ya de programa, José Cho, pero a tu juicio, ¿qué tiene que, bueno, cuál es tu deseo de futuro de la comunicación? ¿Qué hay que mejorar o qué ves? Bueno, dicho también a los medios que estamos en las diócesis, vamos. ¿Por dónde tenemos que seguir caminando? A ver, yo creo que hay que una necesidad importante es la cuestión de la formación, ¿no? Que las personas que se dediquen a comunicación institucional de la Iglesia estén bien formadas, ¿no? Entonces ahí hay un punto hay unas capacidades nativas, ¿no? La comunicación también sale un poco de dentro, hay gente que tiene esa capacidad de comunicar de una forma muy natural, pero hace falta también una formación adquirida, ¿no? Entonces eso yo creo que en la vida de la Iglesia, en instituciones, ahora las diócesis tienen gabinetes de comunicación en toda España y es muy valioso, gente muy profesional que hace muy bien las cosas. Hay también las instituciones religiosas, las congregaciones están incorporando equipos de comunicación, quizá pequeñitos en la medida de las posibilidades, pero que levantan un poco el nivel de la comunicación de la Iglesia, eso es muy valioso. Entonces ahí hace falta formación, hace falta más formación, es verdad. Eso sería un poco lo que sería, digamos, la comunicación institucional, ¿no?, de la Iglesia. Pero me parece que el gran reto es la conciencia de pertenencia de todos los fieles bautizados y la conciencia de responsabilidad en la misión que tienen todos los bautizados, ¿no? Darse cuenta de que hay que contar bien lo que se hace bien, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que en tantas parroquias, catequistas, gente de Cáritas, gente de los grupos de reflexión, de liturgia, los coros parroquiales, tantísimas cosas, tienen que, además de hacerlo bien, contarlo bien, ¿no? Tienen que salir a decir, esta es mi parroquia, somos así, hacemos así las cosas, ¿no? Y eso es un poco responsabilidad de todos. No se puede dejar a que el cura lo cuente, ¿no? Que también el sacerdote lo tiene que contar, ¿no? Pero ahí hay una conciencia, una responsabilidad, una conciencia de pertenencia que digamos que hay que mejorar, ¿no? Yo creo que con eso, o sea, si a veces hemos dicho, ¿no?, que la Iglesia tiene 1.300 millones de portavoces. Lo que pasa es que varios millones de esos están callados y no cuentan su pertenencia a la Iglesia y no cuentan lo que reciben ellos en la Iglesia o lo que ellos aportan. Entonces, bastaría con que ellos se despertaran y simplemente contaran con naturalidad. Hay una cosa, es muy curioso, ¿no?, pero podemos decir, en España más o menos el 18% de la población acude a misa los domingos, ¿no? Quiere decir, más o menos 1 de cada 5, de cada 6 personas va a misa. Si hay una serie de televisión en la que salen 6 personajes, al menos uno de ellos tendría que decir que va a misa, ¿no? Simplemente por coherencia, por hacer visible, por reflejar lo que hay en la sociedad española. Eso no pasa nunca. Pero es verdad que el domingo la gente va a misa, pero el lunes en la oficina hablan de fútbol. Entonces hay como no hay conciencia de decir, pues ayer estuve en misa, me pasó esto, o en mi parroquia estamos haciendo esto. Bueno, yo creo que es una conciencia que hay que despertar y poner en acción. Pues, José Cho, muchas gracias por estar con nosotros y que tu trabajo pues dé mucho bien, para bien de la Iglesia y que dé mucho fruto. Encantado de estar contigo. Muchas gracias. Pues nada más, con este buen sabor de la comunicación nos felicitamos todos los medios que colaboramos y estamos en los medios de comunicación anunciando el Evangelio del Señor y tanta vida palpitante de la Iglesia en medio de la sociedad, tanto bien poniendo su palabra, la palabra del Señor y su presencia en tantas realidades sociales que curan y que revelan y anuncian pues el plan en el fondo salvador de Dios. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.